¡Ja! Bueno. Bueno, chavales. Que creíais que no, pues tomar Final Fantasy. ¿Por qué? Porque me sale de los huevos. Y porque me apetece. A ver. Tú. A ver, tú. Tú, que la mierda. Néctar. Que te llamas Néctar. Que tienes nombre de... O sea, de una paja. A ver. Que tenía aquí yo apuntado donde salen los mierdas estos. Acantilado. Me he hecho para el culo que sea a nivel A. En algún momento habrá que pelear con ellos. Gañido. Halcón. No sé ni lo que es. Numerosos testigos al final han visto un peligroso charco brillante. Ah, vale, es un moco. Vale. No me contesto nada. Que es muy triste. Vamos primero a este. A hacer las dos secundarias y luego ya nos vamos al otro, a la Rosaria. Oh. Claro, esto es el Sacro Imperio de Sabreque. Para Sabreque. Ahora me lo primero lo veo. ¡Ah! ¡Estoy muy loco! Me apetecía Final Fantasy y hoy no hace tanto calor como otros días. Jaja, hola. Hola. No me interesa Cole porque eres secundario. Eres un noname. Soy gilipollas, soy una flecha que nos guía. Hay un barrigudo de eso. Va. Amigo, ahora es lo que das tú. Ya me está. ¿Te ha parecido tetas dulces?
Voy a llamar a este, a gigas asaltante, Mesías Tetas Dulces. Mesías Tetas Dulces. Ah, ¿no? No hay música chupita grande. ¿Quién eres? Bueno, más no names que no me importan. A friend. Are there any more survivors? Why didn't you flee with the others? If the goblins had made it through that door, Sí que se me oye, you wouldn't have ¿no? stood a chance. Why should we run? Vale, que el otro día... Miserable deaths nowhere. Perhaps free. Sit. This. What you can take. Hakuna no names. Qué bonito es vivir. Informadores, vale. Ya me puedo ir de aquí. Es que, la verdad, prefiero no ver la segunda misión secundaria y ver la vida del enemigo antes que... ¡Mira! Acantilado del granido del dragón, justo. Aquí tenía que venir a por Mokosuna Mokosuene. The river was easy enough to find. Now for those herbs. Get him! Over here! It's over! Get him! Espera, y si hago así... ¡Va! Me estoy aficionando mucho a pegar con eso. Que la verdad es que mola bastante. Hostia, se me ha ido. Te juro por Dios que no quería lanzaros esto. This is the only plant around here with blue flowers. I hope it's the right one. Should be enough to keep the infirmary stocked for a while. Hopefully this will put... A Rodríguez. Rodriguez's mind at ease. Moquete tiene que estar por aquí. Iba a decir, ¿es eso? No, eso es un pueblo. Y lo que había en el medio era... Me hubiese molado que hubiesen puesto la música esta de Final 10, pam, 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 pam. Música ridícula cuando vas montado en chocobo. Lo que se estila, es lo que el cuerpo te pide. Es en la cantidad del granillo del dragón. O sea, es por aquí. Ah, va a ser eso, va a ser eso. No, eso es un viur. Time to fight.
Hola, buenas. La encontramos. Príncipe. Toma ya, príncipe. El príncipe. Es mi príncipe. Take us unawares, did you? Oh. A disfrutarlo, rey. Es mi príncipe. Madre mía tú, la que le he metido ahí. Que ha quedado hasta bonito. Me ha pisado la cabeza, el hijo puta. Hace magia doble el perro. Me ha metido tremendo manotazo. Eh. ¡Hostia! Se complica la cosa, ¿eh?
Bien alejaditos de él. I failed. Nos ha matado el cabrón. Bastante duro, el tío perro. Good girl. Pero vamos a poner que ya sabemos dónde está. La primera vez que me mata en este juego. Y no en la historia principal, sino ha sido un personaje de Bromi. Como es un moco mágico. All right. Hombre, sí, ahora paro. Se nota, que es de grado A. Vale, ahí está. Tío, el Geo, toma Geo. Ay, amigo, que cuando te pillan el truco ya... Hostia, cabrón, me ha arrinconado ahí. Cacho perro. Que se ha turbo convertido el perro.
Bueno, mola ese ataque, macho. Se acabó. Hostia, 5200 nos ha dado el bicho este. Masa gelatinosa. Toma ya. Tenía como un núcleo. El planeta, lo núcleo. Ven aquí, Torgal, que lo has hecho muy bien. Ah, por cierto, ya he arreglado lo de la cámara. Ya no se me ve como si me hubiesen prensado. ¿Es que está sólido también en directo? ¿Sólido en riguroso directo? No me la des. No me la des. Ahora voy. ¿Dónde está Jill? ¿Dónde habéis dejado a Jill? ¿Habéis matado a Jill? No me interesa porque eres secundario. Oh, yes. $200 de experiencia, joder. De puta madre. ¿Quién hay aquí? Ah, está Jill, mírala. Qué cookie ella. Me cae bien, la verdad, Jill. Me cae bastante bien. Además es nuestra waifu. No podemos dejarla. ¡Ah! Está muerto, tu príncipe. Me lo he pasado por la piedra al príncipe. Fancy a look at the list, do you? Anything catch your eye? Think you can help? Vale, pues no hay misiones. How may I help you today, Clive? You earned this. Nuevas recompensas a los 350, llevo 320. Best of luck out there, Sid. ¿Qué coño me han dado?
Vinagander. Vinagander ha subido de nivel. Vinagander of de toda la vida. Incrementa el ataque en 12. Ah, no, pero este es el que llevo puesto. Gilipollas soy, ¿no? Ajorca de lobo gigante. Bueno. No me enteré yo que alguien se mete con sólido en su directo. Porque le descuartizo. Sólido is my pana. Jill looked white as a sheet when they brought her back. Voy a comprarla a esta señora primero. Es que tenemos muchísimo dinero. O sea, que también hay que entender una cosa. No nos gastamos el dinero en nada. En nada. O sea, no hay nada que digas tú, oh, quiero esto. No, no. It'd better all be here. You'll not find a better price than that. Solo me gasto dinero en eso y en mejorar cosas. Back, are ya? What do you want? Bueno, pero me sale ahí abajo. O sea, estoy mirando... el brazalete mata dragones, pero no tenemos Hirokane. La putada, no tenemos Hirokane. Pero bueno, oye, más se perdido en la guerra de Cuba y venimos cantando maneras. Pues nada. Clive, where have you been? I've been wanting to ask you something about Torgal. Lo que sí que os digo es que a partir de septiembre, cuando empiecen las clases de lo de la esta, habrá... Creo que bajaremos a 3 directos semanales. Porque aparte que un día voy a tener clase y tal, otro día sí que quiero usarle para relax. Sobre todo cuando estoy de tarde será relax y estudiar los fines de semana por la mañana, y la noche es de relax, pero cuando esté de tarde, esta tarde la voy a utilizar para estudiar a fugote. Fenrir the Frostwolf. Now, the annals do not state it explicitly, but I have reason to believe this queen was a dominant of Shiva, a girl from the Northern Territories and her faithful hound. One awakens as the dominant of Shiva, and the other? You're saying that Jill granted Torgal his powers? What? Just like Fenrir. People called him my hound, but Torgal and Jill were inseparable. He grew up as a faithful companion to the dominant of Shiva, and years later, his powers awakened, just when his master needed him the most. You're right. If it weren't for Torgal blasting those bastards to Kingdom Come, Jill would have been for it. Quite. Though Torgal's power is his own, his latent birthright as a Frostwolf, it had only to be unlocked. Oh, get you, Torgal! You're an even finer hound than we thought. And regarding your concern, you need not fear for Torgal's health. Why, the beast has the appetite of a behemoth. Just this very morn, I found him with his nose buried in my nuts. There you are! I've been looking everywhere for you. Bernard's here. I need you to introduce us so we can get to work. I shall be a moment. Ha llegado Bernardo, el que me come todo el nardo.
Es verdad, ahora tenemos planta abajo. ¿Qué es esto? Isn't it brilliant? No, es una mesa. It Pero... is. Well, I couldn't have done it without you. You and everyone else. But I promise I'll pay you back. I'm gonna work my fingers to the bone for you lot. Starting right now. Just you wait. Me sigue alucinando la pedazo de trenza que tiene esta muchacha. Then I look forward to seeing them. Esa chica tiene que tener un pelo cuando se suelte la trenza Now that that's que tiene que dar hasta jodido miedo. if Vivian's made any progress tracking down Kupka. Madre mía, para lavarse eso, Madre mía. Qué mata pelo que tiene que tener esa muchacha. La madre que me parió. How goes the hunt for Kupka? Largely in circles. We have myriad sightings of strange soldiers in unexpected places, but ver, nothing definitive as yet. Es cierta una If cosa. only we knew for certain by what route he left Es cierta for una cosa. No es el mejor Final Fantasy, Keep at it. pero me está gustando muchísimo más que Que el 15, que el remake. Y eso que yo el remake le juego por encima. Ya le jugaremos aquí. Y cuando terminemos este Final Fantasy empezaremos con el remake. Y vamos. Me parece más divertido. What? Here? Would that be a problem? Do you know, Clive? I believe it a me mercy that me you parece más didn't divertido, inherit o your sea, father's throne. la historia que engancha más que la del 13 también. You have nothing El to 13 me worry gusta about on porque that es front. por turnos. I won't be claiming his crown. Y mejor que el 12, porque el 12 es un juego que está muy bien hasta la mitad y luego es una mierda. Clive, Con lo cual, después del 10, si me tengo que quedar con un Final Fantasy, me quedo con este, por ahora. A guest. Sobre todo por la historia, Y luego por el combate. Me gusta ya lo he dicho muchas veces, pero me gusta que el combate no intente ser nada del otro mundo. Que intente ser, pues eso, una cosa sencillita. for your trouble. It was a pleasure, in hindsight. Uncle Byron? Clive, my boy! Tap a cask and stoke the ovens for your favourite uncle is here! Nueva capital imperial. The Dalmekian government sues for peace. How shall we respond? If they're willing to accept their fault in the matter, Este es Bahamut. I see no reason to refuse them. Still, we must insist on substantial reparations. Twinside stores are not as bottomless as reported. Aye, and we have many more mouths to feed. We shall just have to have the Dalmecs empty their treasuries for us. Of course, none of this would have been possible without your timely intervention, Prince Olivier. Indeed, I doubt any of us would have had the courage to trade words with the mighty Titan, nor less the wit to win him over. The Empire owes you a great debt. May the blessing of the crystals go with you, Your Highness. May the blessing of the crystals go with you. Very good. ¿Qué dicen? Si el niño no ha hecho nada. Si el grande fue. Now, let us come to the question of precisely when the Dalmecs will withdraw their troops. Dion's fire could rid us of them in mere moments.
The men of the Fist will not withdraw until a peace treaty is concluded. So let us keep the negotiations open, give them time to gather what gold and trinkets they can. And once they deliver that which we demand, what worth is a piece of parchment? Your Radiance, were Prince Dion to take the field, the enemy would surely send their own dominant to meet him. And while His Highness would of course prevail, there would be heavy losses on both. You need not fear Hugo Kupka. He is engaged on the Western Front. Even were the Dalmex to send for him, he would not arrive in time. As much as I would enjoy witnessing a clash between Bahamut and Titan, it is not to be. And what of your subjects, your Radiance? If the fighting spread to the city proper, the people would bear the brunt of it. There will be losses, it is true. El padre es un déspota y un hijo de puta. For every citizen who falls, another can be bred. For every home that burns, another can be built. The Empire will live on. Dion? Yes, sire. Ahora le dice Dion, toma, un meteorito. Prepare for battle. But sire... Do not make me repeat myself. Return to your camp and await my orders. If that is your wish, your Radiance, I shall depart at once. ¿Qué puta es? May Gregor forgive you. What do the astrologers augur? The stars are in agreement, your Radiance. The shadow of treachery hangs over Prince Dion. So Annabella's tales were true. You disappoint me, Dion. What on earth is Uncle Byron doing here? Only one way to find out. The little ones have been up to their old tricks. It's just one thing after another around here. Le tengo muchísimo asco a la madre de este, ¿eh? Ah, my dear nephew. How I've missed you. How did you find this place, Uncle? Through the good offices of young Sir Wade. He really is the most helpful fellow. As are you, I hear. The Guardians and those they freed tell the most outlandish tales of your heroics in Rosalith.
Which is why I came, to learn the full truth of the matter. Sort the fact from the fiction, so to speak. You were working with the Guardians of the Flame to evacuate the people of Rosalith to Port Isolde. I was, aye. Then I have questions for you. Please, come inside, Uncle. Gladly. You there? There are 2,000 gold talents in those chests. See that they're added to my nephew's coffers, would you? 2,000? And I'm afraid that is all I know. A fleet sailing south past Port Isolde. Most intriguing. Forgive me for not being able to tell you more. I hadn't the faintest idea Kupka withdrew wounded from Rosalith. Still less that my own nephew dealt the decisive blow. What do you think, Vivian? I think, with this news of the Dhalmekian fleet and recent reports of the Royalists' movements, that the final piece of the puzzle has fallen into place. Come here and I'll show you. It is known that Kupka's forces entered Rosaria via its unguarded coast. So can the same be said of your visitors from Waloed? Certainly her Royal Navy is famed for the efficiency with which it bears her knights from one battlefield to the next. And in the Einherjar, or Black Galleon, she boasts a vessel nigh as swift and every bit as feared as the kingdom's legendary cavalry. Bueno, yo lo que quiero es seguir repartiendo stock. For a land apart, her naval presence being crucial to her ambitions beyond Ash. Yes, it seems safe to assume that the Royalists did indeed enter Rosaria from the sea. So then, had you a vested interest in Titan's survival, whither would you take him? Why, home to Drake's Fang, a place rich enough in ether to conjure the magics needed to mend his hurts. But would that not entail an arduous voyage around the southern cape? Let us say that the Royalists did put ashore with a mind to spirit Kupka away from under your very nose. Could that truly have been their plan for him? To load him aboard one of the ships flying Republican colors sighted off the coast near Port Isolde. To spend weeks at sea, being tossed hither and yon by unforgiving waves, his life hanging in the balance. No. The journey would mean Titan's death, and Kupka's faithful creatures would not allow it. So what then was the plan of our Waloed friends? Reports suggest they made not for the coast, but for the desert. And by cutting through the Velcroy, a party traveling light would have Titan back in his bed days before a galley could lurch into port. To wit, it was the Royalists, not the Republicans, who effected Hugo Kupka's safe retreat. I would stake your life on it. So it was the Waloeders who spirited the wretch away. Now I think about it, there was something a little strange about the ships I saw. The men No me paran de enviar audios porque la gente no escribe. Si el WhatsApp es para escribir. As if they believed, or were made to believe, that their master was dead. You have a keen mind, Lord Rosfield. And you have your answer. To find Kupka, you have merely to follow the Royalist trail across the Velcroy. It may well have gone cold by now, but as they say in the Republic, all roads lead to Drake's Fang. Allow me to accompany you part of the way. As luck would have it, I had intended to journey Canberward on business after visiting you here. The Fang would be but a short detour. I'd be glad of the company. Give me a moment to make ready. I need to tell my friends what we've learned. And where we're going. Very well, but be quick about it, my boy. Time waits for no man.
Señor, sí, señor. Here for another of my lectures. Allow me to educate you. Study it well, Clive. Thus ends today's lesson. Mid's finished outfitting her little workshop, I hear. A little help from Sid. ¿Tienes más? No, no tienes más. Eres un trozo de mierda. Esos tampoco tienen. ¿Con qué cojones? Ah, vale. Otto, Kupka's at Drake's Fang. I'll be leaving before sunset. You're not going in there alone, are you? Don't worry. I'm not going there to destroy the Mother Crystal. All I'm after is Kupka's head. I won't risk any more than I have to. I promise. The Lanza and the Fang are all Kupka's personal fiefdom. You have any trouble on the way, you ask for Rosina Dalamil. Some call her the Desert Hare. Who is she? An old associate of Sid's, and only Sid's. All I know is the name, and that they used to meet at the Dalamil Inn. We've heard nothing from her since he died. But I'm thinking maybe the new Sid might be able to bring her back into the fold. Thanks. I'll keep that in mind. So, what about your uncle? I mean, he's welcome to stay, but... Don't look so worried. He'll be coming with me. Thank fuck for that. Gav, Otto, I'm leaving you two in charge. You can count on us. All right, Uncle. I'm ready to depart. Shall we? We shall. Come, let us away to adventure. El desierto. I was a young man when last I walked this path. There's an old trading post not far from here. The road to Drake's Fang leads through it. The trading post it is. Los miembros del grupo han cambiado. Vamos a guardar. A ver. ¿Cómo es esto de...? Hostia, esto es enorme. Y hay que ir aquí. Yo voy a hacer así. Vamos a recorrer un poco esto y a matar bichos. Me he hecho para el culo donde esté nuestro destino. No es que me desoriente, es que quiero matar bichos.
Son duros, los escorpiones. Bueno, le ha dado más tranquita, Queratina. Ah, pues sí, vamos a hacernos esto, vamos a mirarlo. Porque me revienta la cabeza. Lo hice volar. Lo hice volar como máquina de feria. Creo que no tenéis mucha prisa vosotros, la verdad. Ya. I can't see a thing. Come, Clive. Let us turn back before we lose our way. ¿Qué te vas a perder si solo hay un camino? This one. Over here. Stay down. No te puedes perder cuando hay un camino solo. El toque de la muerte de Torgal, lo vamos a llamar eso. Colmillo sangriento. ¡Pum! Toda tu cara. Pues no estaría nada mal entre pitos y flautas subir otro nivel, ¿eh? Que va a estar jodida la cosa. Va a estar jodida la cosa de subir un nivel matando un duende. Pues pillas. Coño, un duende Harry Potter. Cada vez que digo Harry Potter me acuerdo de la mierda del Hogwarts Legacy. Qué puto juego más aburrido.
Hostia, como corre el tío, ¿no? El tío corre que se las pela y viceversa. Sí, vale, vamos bien. Te enseñará a no salir de la tierra. Que no es Diablo 4 esto. Por cierto, todavía no me he pasado Diablo 4. Este fin de semana le voy a meter caña a Diablo 4. Sobre todo para borrarle. Para eliminarle de la Play y dejar hueco. Porque vamos. Es que cada vez que veo Diablo 4 ahí en la Play, me entran unas ganas de arrancarme los putos ojos. Buah, tiene toda la pinta de que aquí, iba a decir, hay un Julián. Mírale, el Julián. Sí, ya me desarrollo. Vaya, pues te has muerto. Ahora sí que sí, podemos ir por aquí, hasta aquí, esto no sé qué es. Jergón del bandido, podemos ir hasta el Jergón del bandido y luego ya vamos aquí, porque luego seguramente nos mande por acá. ¿Sabes? Bueno, sí, vamos, miramos hasta el Jergón del bandido. Porque por aquí ya hemos defenestrado a todo ser viviente, menos a estos. Estos si me acerco y no me atacan, no me atacan. Estos son chocobos normales. Mira Torgal cómo corre el tío. Ay. Hombre, mira, nos habíamos dejado este magnífico cofre. Agüita, agüita, agüita. Cinturón de mitrilo, rey. Ah, es peor. Pues el mitrilo siempre suele ser la polla en los Final Fantasy. A ver. Sí, vamos a hacer esta zona, luego venimos por aquí y ya nos metemos aquí. A ver. Many years ago, when you were just a boy,
You and I rode this way Y together. si oye, y tenemos la suerte de subir un nivel más. Scouting expeditions with Drake's Fang. You let me come with you. I'm not surprised you don't remember. It was just before Joshua was born. You were so eager to be there when your brother arrived that you whipped your chocobo too hard on the journey home and fell from the saddle. Muy bien. Mi tío es una persona inteligente. Ve que nosotros estamos pegando a uno y él pega a otro que está por ahí. Antares se llama. Muy caballeros del Zodiaco es eso, ¿eh? La constelación que más se ve, la constelación, la estrella que más se ve de la constelación de Escorpio se llama Antares, es la última, la que queda en el aguijón, vamos. Y Milo de Escorpio, el caballero de oro de Escorpión, su ataque era aguijón de Antares. No sé, soy muy friki de los caballeros del Zodiaco. ¿Y qué? Y que bastante tengo con que me vi la película de los Caballeros del Zodiaco, la de acción real, y es una mierda como una casa. Bastante tengo con que se haya encargado mi puta infancia. Y lo peor de todo es que han llegado y han dicho que la película no ha recaudado una mierda. También te digo, o sea, es jugar muy mucho a la nostalgia, porque Saint Seiya la intentó revivir Netflix con la nueva Saint Seiya, que no la llegó a terminar, porque se quedó en las 12 casas pero no las completó. Y si Netflix dejó de hacerlo es porque no lo veía casi nadie. Con lo cual, ¿por qué? Porque es una serie para mí que era de su tiempo y en su tiempo estuvo bien. Pero no la veo una serie como por ejemplo Dragon Ball. Que Dragon Ball como que sí se ha sabido ir renovando en el tiempo con Super. Que sí, que por ejemplo Dragon Ball GT era un poco truco, ¿eh? Pero creo que Saint Seiya quedó más para los que la vimos en su momento. Y la intentaron como revivir y tal varias veces, con las dos Canvas y todo eso. Con Omega fue un fracaso total, porque encima cambiaban todos los personajes. Porque era, no sé si era el anterior Caballero de Pegaso, con lo cual ya no era Seiya, sino que era Tenma de Pegaso. Para mí eso fue una cagada monumental. Pero bueno, lo intentaron y nada. Y ahora se han gastado supuestamente Toei Animation se ha gastado 60 millones porque tiene previsto hacer mínimo 6 películas, de las cuales las 6 películas no se sabe si van a salir, pero 3 fijo, porque la segunda y la tercera ya se están haciendo. ¿Y tú quién eres? Fastito Calón. Anda, me he encontrado aquí un Julián. ¿Qué hace?
Bueno, pues lo he dicho, que lo han intentado como lo han intentado revivir y creo que por mucho que me duela no va a ser posible revivir Saint Seiya. Creo que la época de Saint Seiya pasó. Y es triste porque la verdad que Saint Seiya es un anime que mola muchísimo. Pero es así. Y hay que saber cuándo parar. Y os puedo decir que la película es horrible, ¿eh? Al igual que os digo que no sé si habréis visto una película que se llama Willy's Wonderland, que es de Nicolas Cage. En la que no dice ni una sola palabra y que es una mezcla de, o sea, es Nicolas Cage en Five Nights at Freddy's y que me ha parecido, a ver, no una genialidad, pero sí súper divertida. O sea, es lo que es. O sea, creo que la película tampoco intenta ser más de lo que es. La película es súper... Te ríes un montón porque es que es tan incoherente la película. Y esa, si la queréis ver con la mentalidad de que vais a ver una película para reíros. O sea, no vais a ver una película que... tal... buena. O sea, es una película para reíros. Mira, el Jijirokane. Y tal, pues eso sí que la vais a disfrutar, porque os vais a reír un montón. Los Caballeros del Zodiaco no se la recomiendo a nadie. Chonito, gracias a Chonito, la conseguí en castellano para verla, porque le estuve dando la barrila con la película de Saint Seiya un montón. Vi 40 minutos y casi me quise arrancar los ojos y la terminé de ver la vida entera sencillamente porque Chonito se pegó la pellejada de buscarla para verla entera. Me he vuelto a equivocar. El pobre Chorito ahí me la encontró y me dijo, me acordé de ti al final y mira, por dónde la he conseguido. Pero vamos, horrible el Saint Seiya. Es que está todo mal, o sea, el Fénix, que supuestamente tenía que ser un tío alto y tal y cual, es un chaval, es un muchachito bajito, que parece que luego la armadura parece que se la ha robado a su hermano.
Las armaduras no se parecen a las de... A las del... ni las del manga ni las del anime. No sé, a mí no me gustó, no me ha gustado. Que también os digo que sé que van a hacer otras dos, por mínimo, que una va a ser el torneo galáctico y otra va a ser el comienzo del santuario. Porque claro, no han presentado ni al dragón, ni a Andrómeda, ni al cisne. Y les tienen que presentar, y que sé que me las voy a ver cuando salga, pues sí. Pero que sé que no voy a ir al cine a verlas también. Porque esta quería ir al cine a verlas, pero vamos, ni de coña voy yo al cine. Pago yo en el cine para ver eso. O sea, vengo aquí para que me digas que venga abajo. Ah, there she is. The good old Dalamil Inn. Do you know, this heat has given me quite a thirst. Quick drink before we press on? Al final hemos conseguido lo que queríamos, que era subir un nivel. Look, there. Those are Ashen steeds. No doubt about it. And such a long ride from Stone here. Our Waluda friends must be soothing their saddle sores in the inn. Shall we join them? Run along and play now, Torgal. Dogs aren't allowed inside. Como que los perros no pueden entrar. Me cago en la puta mierda de pueblo. A que los reduzcan a cenizas. Bombardeen de al mil. Good day to you. Eating? Sorry about my pal. He only talks when his mouth's full. What do you recommend? Well, if you're after something light, we do a fine chocobo soup with lentils and honey. 2 bowls of that, then. An ale. Right you are. Hey, girl! Coming! Your pal? Would you rather be my squire? Your Grace, it is plain you are not yet well enough to travel. If you would only let me take you to someone who can better attend to your ills. No, we must press on. Prince Dion has returned to his camp and will soon depart for the front. I must speak with him at all costs. Miss this chance and I may never get another. You do understand that? Yes, Your Grace. You must at least agree to take your medicine.
I'll fetch you some water. Joshua. Keep watch, they tell us. But all I see is sand. I hear they got our guest back to the Fang without any trouble. We'll be leaving soon enough. Why the Lord Commander dragged us all this way just to save that blockhead skin, I'll never know. Dominant or not, he's a bloody idiot. That'll be Cooker, then. Well, let's get this down us. We've a long way to go. Hey, you. Uncle? Sorry. Can you walk, Your Grace? What's wrong? I fear trouble may be brewing downstairs. You two are travelers, are you not? Me and my companions are strangers here. Perhaps you'd be good enough to accompany us a while. Help us find our way. Sorry, lads, but we've got business in camera that can't wait. Ah, I'm sure you could spare us an hour or two. Come on. Friend. I'm afraid we don't have a moment to lose. Friend. Stay back, Uncle. Gladly. It's the outlaw. Take it. Try it. Stay down. Bravo, my boy. Just like that. Y a la mierda. For your trouble. Word of advice, miss. That soup could do with a touch more salt.
Now's our chance. Your Grace? I'm fine. Yeah. Clive? What is it now? It's nothing. Let's go. Estoy estar pensando, está un poco chalaura, chaval. Epa y Torgal. Y que si Torgal, que te suban los cojones a ti lo que te digan. No aceptan perros ni perras. Y había 4 ahí. Well, we didn't know when... to find Kupka before, we do now. The Royalists said it themselves. Their guest is in the Fang. We should press it. Hombre, les puedo reventar el alma a estos 4. Ah, they've closed the road. And it's the only way from here to the Fang. It would seem Lord Kupka is not accepting visitors at present. We have to get through that gate. Not by force, I trust. We've attracted quite enough unwanted attention already. By guile, then. Perhaps the Desert Hare can offer us her aid. Rosina Dalamil, woman of mystery. But how will we find her? We know naught of her but her name. And that she was working with Cid. Cid's other collaborators have all been people of means, the wealthiest and most successful members of their communities. I'll wager this Rosina Dalamil is the same. That would certainly help to narrow the search. We need only inquire as to who is in charge of the town. And that's exactly what I mean to do. Vale, pero ¿y esto de aquí qué es? Puerta del desierto. Es que no voy a ir ahora. Porque es que eso tiene pinta de que luego vamos a... Oh, no, mira, un cofre para mí. Anything I can help you with, travelers? Allow me. My good man, we represent one of the oldest and greatest trading houses of Port Isolde. We're seeking to expand our business in the region and would very much like to make the acquaintance of Dalamil's leading entrepreneurs. If only we knew where to find them. Well, we're best known for our baths, our markets, and our smithies. I suppose you could do worse than start your search at one of those. Thank you. You've been most helpful. Oh, you wouldn't happen to know a lady by the name of Rosina Dalamil, would you? No, I can't say I do.
Well, thank you all the same. What do you want? Can't you see I'm busy? I won't keep you long. I'm looking for someone. A woman by the name of Rosina Dalamil. Do you know her? Never heard of her. Is that all? One more question. If I wanted to find the richest trader in town, where would you recommend that I look? Oh, that's easy. The Briar's Kiss. Won't find a finer smithy this side of the strait. The owner's only a young sprig, but he's got all the right ideas. The Briar's Kiss, you say? Thank you. I doubt this young sprig is the person we're looking for. You said Sid's contact was likely to be an influential sort. Hola, perdente. Influence comes with age and experience. Believe you me. Looks like we won't begin. Back to Drake's Fang anytime soon. Mummy, I want to play with the crystal. How many times do I have to tell you? It's not a toy. O pescar. Ah, habla con los aldeanos, vale. Este no habla, así que... Ah. Can I help you? Yes, I'm looking for a woman by the name of Rosina Dalamil. A long-standing pillar of your community, I believe, from old trading stock. Then you should ask further. He's been here for years. Knows the place and its people like the back of his hand. And he's in with all the old merchant families. Try the baths. That's where you'll usually find him. Thank you kindly. Well, it sounds like we have our man. Perhaps. Let's go and find out exactly what this Furder knows. Sweet incense! Wax candle! Excuse me. Are you Furder? I am. Can I help you, travelers? I hope so. You've lived here for some time, is that correct? Do you know Rosina Dalamil? We believe she may be a trader of some renown. And what business do you have with the desert hare? She was a close friend of mine. I was hoping she might be able to help me. Very well. Go to the bordello. I'll arrange an introduction. Do you think we can trust him? Only as far as I think he trusts us. So you're the ones who've been sniffing around. I beg your pardon? Don't play the fool. Stick your nose in our business and you're likely to lose it. Vale, a 4 que tengo que reventar. Se ha molado eso. Ja, 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 ja.
Me gusta derrotar enemigos. Who are you working for? Him or her? Him. The boss. He wanted us to test you. Though one could hardly call that a test. Lord Ferda? Look what the cat dragged in. Your skill with a blade is rare indeed, my lord. A fitting talent for an outlaw. You know who I am. So what now? Call in the Men of the Rock and collect the bounty? That isn't my decision to make. Our work is done. Take him to meet his precious Rosina. She will be interested to make his acquaintance. Yes, my lord. To the Lock of Leisure, then. To the Lock of Leisure. Fresh bread, warm from the oven. Here, have a tea. The most fragrant herbs and Finest fabric! Is this the place? Lubor's Forge. The Briar's Kiss. Ah, so it was the young sprig after all. So much for Rosina Dalamil being a woman of experience. How wrong I was. It was an easy mistake to make, Uncle. After all, it must have been years since Sid last saw her. Sorry, him. Whoever this Lubor truly is, he's clearly a man of means. I'd say he deserves our respect. See that he gets it. Si no, le meto una paliza como te la he metido a ti. Lubor, Lord Ferda told me to bring them to you. My boys tell me you're in need of assistance. Sid the Second. I won't waste your time. I need passage through the south gate. Tell me, what do you think is a merchant's most important commodity? Why, trust. Everyone knows that. Without it, you have nothing. And nothing is exactly what you have. And so, for you, I, too, have nothing. I'm not in the business of helping every lost puppy that wanders in off the street. I'm a busy man, as you can see. Hombre, me podría convertir. By all means. Me podría convertir en Ifrit y reducir todo a cenizas. Just be sure to tell them you're not the two travelers from the inn the guards are looking for. Don't want them jumping to conclusions, do we? Why, you... ¿Qué te pones en el medio? Si te he reventado el alma. What do we need to do to earn your trust? I like this one. Willing to do whatever it takes to get what he wants. Ha! Men like you have a special place in my heart. Why, you ask? Because they get me what I want. Always. Fine. So what do you want? Don't tell me you're going to listen to this swaggering scruff. We might as well hear him out. It's only natural that an ally of Sid's would seek assurances of strangers. Assuming he is an ally, of course. 5 years ago, he would have still been a boy. And yet even then I had more good sense than a man...
5 times my age? But enough of the pleasantries. We were speaking of what I want. I want you to put an end to the trouble in Dalamil. Return to me when you have done so, and you shall have my aid. Until then, I bid you good day. What trouble? If you're going to give us orders, be clear about them, damn you! Manners, Greybeard. One catches more damselflies with honey than with vinegar. What did you call me? My apologies. A word of advice in recompense. Follow the crystals. Oh, but that was 3. Oh, I'm making this too easy for you. Ha! It will be easy. Solving his little riddle should be like dealing with him. Child's play. Let us divide our forces, Clive. I'd rather not drag this parlor game on any longer than we need to. All right. Good luck, Uncle. I thought we were the only ones causing trouble in Dalamil. Excuse me. Is it true there's been trouble with crystals of late? I've heard rumors. Damn thieves. Pilfering the crystals that were meant to fill our cups and light our stoves. Us common folk have hardly had a shard to share between us these last few moons. And it isn't as if we can buy them on the black market either. Whoever's taking them, they aren't sharing. Vale, sabemos que los cristales los están vendiendo. Do you have a moment? Depends what for. Just a question. Dalamil seems to be thriving compared to the other villages I came through on the way. Is there a reason for that? Well, we're a stone's throw from Drake's Fang for one. The soldiers guarding the Mother Crystal and the shipments need a place to spend their hard-earned gil. The men of the Rock throw their money about like there's no tomorrow. Is that so? Well, thank you. Don't let me keep you from your work any longer. Needed to a silken softness. You wouldn't believe how much you gave me. What can I do for you, soldier? Need that sword polishing? I'm not a soldier. Oh, then be off with you. I serve the men of the Rock and the men of the Rock only. You have an agreement with them? Don't be stupid. I just know which side my bread is buttered. Don't want to be stuck under some pauper when they come knocking. With pockets deeper than Zemeckis and an urge to empty them. No, just leave, will you? Before you scare them off. I think I'm starting to get an idea of what's been going on. I wonder if Uncle Byron's learned anything of use. He'll probably be back at the inn by now. What was all that crashing and banging about before? Some out of town. It's you, the one who broke all our furniture. What do you want? Haven't you caused enough trouble already? I'm looking for my pal. Have you seen him? The gentleman who was with you? Yes, he's upstairs, but... Thank you. I'll go and fetch him. Let me treat you. No. Huh? Will this suffice as a deposit?
sense. That's a black pearl. One of the many treasures in my collection that I would be only too happy to part with, should you give me reason to do so. All right. I'm sure that we can come to an agreement, but not here. What are you doing, Uncle? Care to explain why you're giving gifts to Kupka's men? Bait, my boy. One cannot catch one's prey without it. And I do believe I've snagged us quite the quarry. I started by asking around the markets as to where I might purchase crystals. I had no luck, of course. It's forbidden to trade in such things. But my uncharacteristic indiscretion just happened to attract the attention of those uniformed ruffians. They took me aside and said they could procure the crystal I sought if I proved I could pay for it. So the pearl was your proof? I thought they'd ask for more. A second-rate specimen like that would only fetch 500,000 or so. A small price to pay for admittance to the underworld. But enough about my little act of subterfuge. What did you discover? That the supply of crystals has dried up of late. And some people seem to think they're being stolen. Meanwhile, members of Kupka's private guard have been spending money all over town. I'll wager those soldiers you've been talking to have been siphoning off crystals meant for elsewhere, and pocketing the profits. I'll wager you're right. We'll meet with them then, just as you arranged, and put an end to the trouble Lubor spoke of. Ha! That preening popinjay thought this would be difficult. It just goes to show, one should never underestimate a Rosfield. We'll soon wipe that smirk off his face. I arranged to meet with the soldiers in a secluded corner of the Velcroy, far from Prime. ¿Veis? Ahora sí que hay que ir al desierto. Ah, no puedo saltar. Soy tetrapléjico. Of course. Why is the tavern shut? Vale. Hay que ir hasta aquí. Vale, pues vamos a ir bordeando. Seguro que encontramos alguna cosa interesante. Pues no son tan letales. Pues no son tan letales, ¿verdad? Son diferentes. Unos son escorpiones y otros se llaman antares directamente.
También te digo, tiene pinta de que por aquí no hay mucho, ¿eh? A esa zona de las salinas como que no se puede ir, creo. De hecho, voy a llamar a Ambrosía. Come on. Time to fight. Hasta luego. No, a la zona de las salinas no se puede ir. Vale, pues sí, vamos para adelante. Voy a ir al otro pico. Porque es que ahora nos queda todavía mucho para subir de nivel. O sea, tendríamos que combatir una barbaridad para subir de nivel. Con lo cual tampoco me hace especial ilusión combatir por combatir contra los facoqueros estos. Si hubiese, yo que sé, un monstruo que dices tú, vale, este sí. Por ahí no podemos ir, porque hay soldados. Vamos ya para acá. I'll take it from here. I was beginning to think you weren't coming, my lord. You've brought your contribution? All the silver and stones I could scrape together at such short notice? You brought the whole 500 talents. That was the price we agreed upon, yes? If you've no objections, I'd like to see the crystal. Of course. Right this way, my lord. Not bad at all. You weren't lying about the clarity. But what of security? If I were to be stopped on the road, what guarantee have I that it wouldn't be seized as property of the Republic? Because these crystals are no longer the property of the Republic. You're not buying from us. You're buying from them. And we have no more jurisdiction here than you, my lord. But we have ships, and will gladly deliver to a port of your choosing, now that our price has been met. Royalists, eh? What brings you here? Why, to collect their share of Drake's Fang's blessing, of course. Our nations are allies, and so they are entitled to a portion of the Mother Crystal's bounty. And being such good friends, we elected to increase that portion and share the benefits. And now that these crystals are officially property of the Kingdom of Waloed, we are duty-bound not to interfere, no matter where they might happen to end up next. Did you get all that? They're in cahoots! So it would seem. My lord, what is the meaning of this? Double-crossing dogs. They're not here to do business. ¿Cómo lo saben? Kill them both! Over here! It's not over yet, Uncle. I'm just getting warmed up. Get him. Stay down. Cuidado, un Harry Potter. No, este no es el Harry Potter, el Harry Potter es este.
¿Qué vas a hacer tú ya? ¡Cazo puta! Metralladora en el ojete. A volar. Well, that wasn't too bad. How'd you like my performance, huh? I've often played the villain on the stage. I think I did the role justice. Don't you? Greybeard, you were magnificent. The battle scene was particularly thrilling. Such a shame you didn't have more of an audience, but perhaps that's for the best. How long have you been watching? Long enough to witness your uncle's sordid transaction. I hardly expected one so venerable to degrade himself so thoroughly, buying one's way into the confidence of degenerates. Ingenious. This was the trouble you spoke of. The men of the Rock taking Crystal's men for the common folk and conspiring with the Royalists. Well, now it's over. Indeed it is. The people of Dalamil had scarcely any means of redress against Kupka's men, let alone a foreign army. Until you two came along, that is. Well, we'd better get these crystals back to town. You won't mind waiting with them while I fetch a wagon. Misión de mierda, la verdad. It occurs to me that I still don't know your name. Clive. So, Sid the Second is a Clive. I suppose it could have been worse. Well, Te llamas Tumor. you held up your end of the bargain, so I must do the same. Passage through the south gate, was it not? To tell the truth, you've helped a little there too. Many of the guards have already been redeployed to deal with the issue of their missing comrades. And those left behind have been encouraged to look the other way should you attempt to pass through. Thank you. And please allow me to cover your costs. You still have the purse I gave to the soldiers, I trust? I saw you pluck it from one of the bodies. Oh, dear. Was I really so obvious? And my name is not Greybeard. It is Lord Byron Rosfield, thank you very much. No, thank you very much, Greybeard. Of all the... Ugh! Here, wear this. La rosa del A friend desierto. of mine who sees you with it shall be a friend of yours. Thank you, Lubor. And please, feel free to send one of my Stoluses back to your people. Tell them that Rosina Dalamil is back in bed with Sid. Tengo una lechuza como Harry Potter. Me cago en Cristo, tú. Está endemoniada. La lechuza. Tiene el demonio dentro. ¡Ares! I'm trusting you, Sid.
Or should I say, Clive? So be sure not to let me down. I have a reputation to uphold. Ya tenemos otro amiguete. Well then, I wish you a safe journey south. Thank you. Not at all. It was my pleasure. Come on, Uncle. Let's go. ¿Cómo no? Me han dado un meteorito. No te líes, Saba. No me la debo. Eres secundario. Trust Lubor to take a simple test and turn it into a riddle. I better get to it. My carpets have It would make Take a us sniff, fine. good sir. Fresh bread, warm from the oven. Welcome. I need to. You give me. So. Made from the stoutest. Cierra la boca. Everything I've worked for. No te líes a hablar, Xaver. Y vete a entrenar al Barça. Just look at the hanging lantern. They've opened the gate. Mira, hay bombs allí. Lubor was true to his word. The baths are, closed for scrubbing. Cállate, asquerosa. I'll be asking for you again, my sweet. Then see that you stay a little. Dice maestro. Ando yo caliente, ríase la gente. Needed to a silken softness. No me la des, The finest fabric, fresh from the A Capitulo. ver si va a estar aquí arriba. Is it true what I'm hearing? You're going to drink my... I need to drink. Que pone auténticas piedras. Fucking men of the wrong. If you can't even fill my cup, you're no use to me. Ah, es este. What it's on. That's the night. Thank you. So, a carving knife should be hard-wearing and hold an edge. Hardly a revelation. Let's hope Sava had better luck than I did. Anything I can interest you in? Para el platino, que es la que tengo. Ah, no, es la que tenía antes. Fare you well. Que te jodan. Well, we can make our way back to the... Sweet incense, wax candles, Silver platters, plates and pots. the most fragrant herbs and My spices. carpets have pride of place. So you look... No me importa porque eres secundario. Hombre, ¿cómo lo sabes? Let's go. Ambrosía. Fly Ambrosia. That's better. Ahora cuando me vaya compro
otra poción. Straight home now. Any luck? What? If you had your feathered. Are there any more use that he? Folk first settled Dalamil to get at her mineral deposits. And, if you know the trick, it can be melted down in the furnace to drive out impurities from low-quality iron. Bloody hell! I don't... Looks like I've climbed. You're right. So, do you crush it up, or just throw it in the Estás furnace? siendo muy pesado, ¿eh? Estás siendo muy pesado. This is no good. This is no good. This is no good. Needed to a silken softness. La mecha así toda la cabeza a la señora. ¡Cállese! ¡Pah! Y la toda la frente. ¡Cállese! ¡Cállese ya, hombre! Está aquí mareando la perdiz. Good day, my lord. No, si yo solo quiero una otra poción. Here you are. Hasta luego, reina. Ah, I'm not too late. What is it, Lubo? A question that I neglected to ask earlier. Where is it that you're bound? To Drake's Fang. To finish Hugo Kupka. Just as I thought. Then allow me to share a secret. Drake's Fang is currently riddled with royalists. Talmeki and Walud are allies, and as you have seen, their soldiers work hand in glove. But no nation has ever before allowed a foreign army to make a barracks of its holiest of holies. Not by choice, at least. And there's more. A man on the inside of the Fang has failed to report for several days. I fear there may be more trouble lying in wait for you on the road ahead. Isn't there always? If you're determined to beard the lion's den, then promise me one thing. That you will enter via the mines, where the guard is lightest. I've lost one Cid already. If I lose another, people will start to think me careless. I don't plan on dying. Not before Kupka does, anyway. Well, so long as you have a plan. Somos amiguinchis. Drake's Fang should be just beyond these springs. Shall we press on? One rock looks a lot like another. But hopefully this is what's... ¿Cómo se llega allí? No, porque de paso hago esa, lo de los bombs también. What the hell are those things? Hago la de los bombs y ya me la quito de encima. Voy a ir por ahí, para hacer la misión. Pero yo voy a ir por aquí porque me sale de los huevos. Toda férrea. Bon, catapón, bon, catapón, bon. By the flames. That explains the heat. Dios santo los que hay. Bueno, pues ya hay menos.
Nice try. Uy, mierda, me he equivocado el botón. Se llama Tatio. Tatio el mierda. Tatio, píllame esta. Píllame esa crook. Let's cool things down a bit. Let's hope it's enough to keep the baths from boiling. Guess we're all ready. Ahora tengo que comprar 2 pociones. Me cago en... ¡Hostia! Un cofre que me lo dejaba. Es un campeón, torre. Es un jodido campeón, es un champion, es un deleite de animal. ¿Qué te ha gustado? ¿Te ha molado? ¿Te ha gozado? ¿Te han entrado ganitas de volverme a ver en acción? Voy a entregar la más alejada y luego ya la más cercana a la puerta, compro las pociones y nos venimos para acá. We should get going soon. Do you have water? Wheat incense. What's silver platters, made from the stoutest stoneware. The juiciest meat. Yes, they're quite The sweet. finest fabrics. Fresh from the... Wasn't it? Me tiene Saba hasta los cojones. You now. ¿Qué coño has hecho? ¿Qué mierda es esa? A knife forged from the very rocks of Dalamil. Her spirit. It's a fine looking. That's a... I'm sorry. Let's take a look then. First things first, Sava, do you think this is a carp? What do... It's sharp, and it's heavy. Heavier than... You might not think it just to hold it for a moment, but sell that to a cook and you'll never hear the end of it. It looks like someone paid a visit to the terraces.
And I was so certain. I don't know who you found to teach you that little trick, but next question. How much do you think I would charge if... Well, if it took you even a fraction of the time it took me. I would say. And who... The butcher? The hunt? Dalamiller's home. Rule number 1. Yes, Forge Master. This is... just about... I'd say you're worth keeping around a little longer. Starting tomorrow, you'll have an anvil of your... I will, what would... I'd do... If it was for the butcher, I'd make sure it holds for the hunt, for the cook... There goes, It looks like congratulations are... I couldn't have done it so much. Me, you've done one. Muy bien, majo. Muy bien. I hear you and the master are working together now. Cállate la boca, imbécil. Glad to have you on board. Clive. Best of luck. It would make a fine... Fresh bread, warm from the oven. Plates and pots! There he is. And basins! Man, I was hoping... No. You tell her... That's... Right. It's high... Madre mía, tú, las misiones de mierda. Hostia, me ha dado otro de estos. Bien hecho. Bien hecho. Vamos a guardar. Para que no tengamos que volver a pasar por esto jamás. Piro barrido, tal. ¿Qué estamos utilizando aquí? Yo creo que principalmente lo que deberíamos de subir primero son este tipo de cosas. Primero voy a pillarme esto, la verdad. Creo que es lo más sensato. Anything I can interest you in? My thanks. We should get going soon. Do you have water? Tomar por culo el mosquito, hombre. Creo que lo más sensato es mejorar pues, lo principal, lo que vamos a utilizar. Luego, si cuando más adelante nos sobran puntos y toda hostia, ya subiremos más cosas, pero principalmente lo que vamos a utilizar. Y por ejemplo, el convertirnos ahí y tal. Eso lo vamos a utilizar sí o sí. La mandíbula. La mandíbula. There it is. Drake's Fang. Kupka will be hiding inside. Along with goodness knows how many guards, all on highest alert. You'll need to keep your wits about you if you're to reach him. So be careful. I will, Uncle. Bueno, pues a veces yo me voy. Before you go, Clive, allow me to apologize. After what befell at Phoenix Gate and the crisis that followed in its wake,
I fled. I retreated to my counting house and danced attendance upon the vicereine in the hope it would bring me favor. I betrayed my nation to save my skin, like the coward I am. And I'm sorry. Uncle, please. It's not too late, Clive. Rosaria is yours by right, and there are those that would help you to take it back. Had I the courage of my brother, I might already have done so. But that ship has sailed. You, however... No. Forgive me, but I cannot. I fight to build a new world now. A better world. Where men can live and die on their own terms. I was raised in a nation that strove to improve the plight of bearers. Only later did I realize that spark of freedom did not arise by chance, but was kindled by my father. You would see me follow in his footsteps. And that is exactly what I mean to do. Not by ruling, but by extending his ideals to the whole of the twins. Though every soul in the realm may judge my actions heresy, I am certain my cause is just. You really are just like him, you know? Thank you, Clive, for coming back to me. I am proud to call you nephew. Well then, ¡Sólido Box! ¿Qué dice el tiparraco? ¿Qué dice el tío ahí? Gracias por la raid. Que no me he dado ni puta cuenta porque estaba atento a la historia. Te juro que llevo todo el día haciendo cábalas de cómo hacerlo para que el mes que viene, en cuanto cobre el mes que viene, ir a por el PC. Tengo unas ganas locas del PC nuevo. I shall expect you to regale me with the tales of all your adventures when next we meet. Ahora una flecha pasa en el cuello, lo mata. You can regale me too, Torgal. I'm coming for you. En 3 días. Me ha dicho 3 días. Dice, a lo mucho 4. Pero dice si alguna pieza tarda un poco más o alguna cosa así, dice que nunca suele pasar, dice, pero bueno, dice, siempre suelen venir cuando toca. Pero lo que me ha dicho él, dice, puede pasar. Dice que se vaya una pieza, dice, tarda una pieza más en llegar y dice, y en vez de en 3 días, en 4. Dice, pero vamos, dice, si me le pides un lunes, dice, cuenta con él, dice, como muy tarde, dice, el viernes. Dice, pero vamos, dice, yo suelo que él suele entregar los PCs en 3 días. Dice, pocas veces, dice, he tardado 4 días en entregarlo. Te corté las manos. Sí, claro, como que tiene culpa ella. I'll kill you, Rossfield. I'll rip out your heart. I'll tear you limb from limb. Peace, Hugo. The table shan't hurt you any longer. He sought to humiliate me. Me!
If you hadn't interfered, he would be dead. Sí, claro, sí. Me hubieses golpeado con tus muñones hasta llenarme de sangre la cara y haber muerto desangrado delante mío. And how would he have done that without his head? Shut up! You weren't strong enough, and you call yourself a dominant. Or rather, you did. You mock me, Harbert. Levántate ahora, muñones. Y este es dominante también. You see, Hugo, you are weak. Fuck. But so long as that fire burns within you, there is still hope. There may yet be a way. Modo Jamie Lannister, pero a tope, además. Tell me, what must I do? No, pues te lo decía en serio, cuando tenga el PC nuevo, uno de los juegos primeros que quiero pillar es el... Encima, en noviembre, que es el Black Friday, pillarme el ¿cómo se llama? El Tarkov. A mother crystal's heart is the most concentrated source of ether in all creation. Perhaps you could take advantage of that. Of course, the crystal would not yield her blessing to any ordinary man. Me pillaré el Tarkov. You are no ordinary man. Y luego iré, pues eso, también en las rebajas, iré pillando juegos de los que tengo en la lista de deseados de Steam. Y iremos haciendo series de esos juegos. Y cuando haya ahorrado un poquillo, porque luego luego lo que quiero hacer es cambiar de móvil. Y yo tengo la mala suerte de que a mí me gustan los iPhone. No porque sean iPhone, sino porque yo ya estoy acostumbrado a iOS y no me gusta Android. Y me pillaré el iPhone, no el de este año, claramente, porque el de este año se pondrá en 1200 y pico pavos. Me pillaré el 14, que es el que salió el año pasado, y le financiaré. Run along now, Hugo. You need only follow the light. Y luego ya, pues lo siguiente que quiero hacer es una semana que me la tome de relax, coger el PC, llevármele, una semana me la tomo de relax para estudiar a saco, me le llevo, pongo la capturadora. Very well, it shall be so. You may leave everything to me, Your Majesty. Pongo la capturadora y luego empezaríamos a hacer jueguitos de Play 3 y de Xbox One, de los que tengo ahí, que hay alguno que no hemos hecho serie. De esos haremos. Y luego aparte seguramente para cuando tenga el PC me pille el Game Pass. Con el PC nuevo sí, me pillaré el Game Pass. Sangre. Sí. En principio sí. Pero vamos, que el Game Pass, si veo que tal, lo del Game Pass lo voy a jugar todo en PC, ¿eh? La Xbox One es la mía antigua que... Porque no sé si todos los juegos que tengo ahí están en el Game Pass. Si están todos en el Game Pass, olvídate. O sea... Lo jugaremos en el Game Pass y pista. Sí, pero tienen que estar a muy buen precio. Tengo que ver una que esté a muy buen precio. No pienso pagar... O sea,
os lo digo ella, o sea, no pienso pagar con los precios que piden ahora por una Xbox One, porque no, porque con el PC nuevo es que voy a poder jugar a todo. Hola. Joder, Torgal, vaya hostia, lo has pegado tú. Lo has dejado bailando. Por eso te digo que a lo mejor lo de la Xbox... Lo que a lo mejor sí que pillo, fuera de coña, si lo pillo, pero también es lo mismo. Tengo que pillarla a muy buen precio y tal. Una Switch. De hecho, la Switch, cuando estuve trabajando en Amazon, me lo pensé muy mucho. Pillármela. Porque, a ver, hay muchos juegos que no me interesan para nada. No voy a engañar a nadie, que a mí hay juegos que no me interesan absolutamente para nada. Pero hay otros que sí que me hacen gracia. Tipo Zelda y todo eso. Son juegos que... Claro, es catálogo exclusivo de Nintendo y catálogo exclusivo de PlayStation. Que sí, que ahora los juegos de PlayStation salen también en PC, pero no salen igual. No salen igual, porque a lo mejor tienes que esperarte un año y medio hasta que salgan. Por eso lo de la Play fue una buena inversión y lo de la Nintendo Switch también, pero en cambio lo de Xbox lo voy a poder jugar todo en el Game Pass del PC, con lo cual... Orco mago. ¿Se han escapado del World of Warcraft estos o qué? Orco mago. No seas malo. Que te pateo en el suelo, hijo de mil putas. Por eso te digo que yo por ahora PC, PlayStation y a lo mejor el Game Pass fijo y a lo mejor una Switch puede. Además hay algún jueguecito del Switch así, no solo el Zelda, que tengo ganas de probar, Esto está malado.
¿Os ha molado eso? ¿Qué vas tú de guay? Espera. Madre mía, soy un... ¿Qué te pasa, Torgal? Si no hemos dejado ni uno vivo. La verdad que sí. Y con el PC nuevo seguramente me vaya pillando poco a poco los Souls. Porque ya os lo he dicho muchas veces, tengo muchas ganas de por lo menos intentar maquearme una no hit. Aunque luego no salga, ¿sabes? Aunque luego me estrese y diga a tomar por el culo. Pero por lo menos intentarla, la no hit. Seguramente vaya por la no hit o del 2, del Dark Souls 2, que es el que más he jugado. Envíame este también. A ver, siempre me han dicho que la mejor para empezar, la no hit mejor para empezar es la de Bloodborne. Pero claro, Bloodborne no está en PC. También podemos modearlo, un meme Souls de esos y tal. También estaría guapo. Sí, podemos... es que con el PC nuevo ya vamos a poder hacer más cositas y echarnos unas risitas y tal. Anda, mira. Es que de hecho hay... No sé si es para Dark Souls. No sé si es para Dark Souls 1 o Dark Souls 3. Hay uno que es como si fuese un puto DLC. En el ojete, en el ojete, en el ojete, en el ojete. Una bastada la cantidad de vida que quita eso. La comida. Como te la comes hay que reconocerlo. Por la gracia de Dios. ¿Cómo no? Meteorito. Qué extraño me parecía que no me diesen un meteorito. Me parecía muy raro que por casualidad de la vida no me cayese un meteorito, así de gratis. Yo voy a buscar, no vaya a ser que por aquí haya un cofres. Un cofres. Unos cofres no, un cofres. Con el PC nuevo vamos a hacer... Yo ya tengo pensadas unas cuantas cosas que van a estar chulas. Sobre todo meter mucho más juego de PC, mucho más indie que no hemos estado haciendo.
el Dredge y cosas así. Tengo un huevo de indies que me encantaría jugar, que me encantaría haberles jugado en directo y no les he jugado por la cosa de que, pues a ver, con la 970 sí, pues por ejemplo Dave the Diver y tal va bien, pero yo noto que el ordenador sufre, porque el ordenador luego le toca si está caliente. ¿Por qué? Porque es un ordenador que tiene ya 7-8 años. Con lo cual es normal que al ordenador tirar con un directo y con el juego y luego tener... no, pero yo a lo que me refiero es que tirar con el directo, o sea, tirar con Streamlabs, tirar con el juego y tirar con páginas de internet abiertas para estar viendo el tal. No, pero el mío no te digo al mes pasado, ahora vale, se te puede calentar más por la temperatura que hace. Sí, no, pero el mío se calienta de siempre, de siempre. A lo que me refiero es a eso, sólido, que el mío pues ya lleva una temporada que cuando quieres hacer un directo, por ejemplo, cuando jugamos, que no era verano, cuando jugamos al ¿cómo se llama? Al Paper Please, que tenía abierto el OBS, el Paper Please y luego el internet también, pues yo notaba que el ordenador ya había momentos que decía, compañero, que tengo una 970, que sí que te lo tiro y todo lo que tú quieras, pero esto ya para mí cuesta. ¿Me entiendes a lo que me refiero? Que notas que al ordenador no, que lo hace, que aguanta, que no te va a dejar, no va a petar ni nada de eso, pero que el ordenador como que está trabajando demasiado. Pero ya está, oye, es lo que hay. También te digo, no me puedo quejar porque no me puedo quejar para nada porque me ha dado y me seguirá dando, porque como me lo voy a quedar por si acaso, a fuego, jugando a todo lo que he querido. De ojete. Dígame esta, rey. Y me convierto, perra. Por eso te digo que es normal, porque su capacidad pues no es tan alta como la del ordenador que me voy a montar. Que el pobre hombre pues bastante ha tirado. Nos hemos hecho blast. Sí. Pero es que no sé cuándo va a tocar. Pero me parece que la puedo cambiar en medio del combate, ¿eh? O sea que...
Seems we're expected. So this is the Me pica la power espalda. of Muthos. Pero es lo que te digo, y claro, y a mí me ha echado muchas veces para atrás eso. O sea, me ha echado muchas veces para atrás el hacer más directos con el PC y todo eso. Por ejemplo, coño, no me sale ahora. Lo del Remote Play. Lo del Remote Play, pues parece una bobada, pero tienes que tener Windows 10, no sé qué, bastante memoria RAM y toda la hostia para que lo pueda llevar bien. Y yo noté que con el Final Fantasy VII no, porque es un juego que verdaderamente carga gráfica no tiene mucho. Pero luego he hecho pruebas con otros juegos, sobre todo con juegos de PlayStation 5, y se nota, ¿eh? Se le notaba que le costaba. Que sí, que tiraba, pero que bajaba la calidad del vídeo, o sea, de la pantalla bajaba un montón. Y estuve mirando en foros y por ahí y ponía que era por eso, por la gráfica del ordenador. Que parece una pijada porque sí, estás jugando o sea, lo que está jugando en la consola, sí, pero lo que está reproduciendo es el ordenador. La consola lo está moviendo, pero la reproducción es del ordenador, con lo cual, si tú tienes una gráfica como yo, que es una 970, que me he saltado ya 3 generaciones, ¿sabes? Pues la pobre lo nota. Y es por eso por lo que con el Final Fantasy VII sí que tiramos de Remote Play, pero con otros que tengo guardados que vamos a hacer, me los voy a reservar. Por ejemplo, el Legend of Dragon, acordaros que dije que lo quería hacer. Le tengo instalado el Legend of Dragon y lo vamos a hacer. Pero quiero hacerle cuando tengamos el PC nuevo. Sé que no tiene una carga gráfica de la hostia porque es un juego de Play 1. Pero tampoco quiero abrazarle. Porque en realidad voy a hacer lo que me dijo el chico y el ordenador este me lo voy a quedar para, por si acaso le pasase algo al otro, tener un ordenador con el que tirar, sobre todo por la oposición, para poder seguir estudiando y las clases online y todo eso. Y tampoco quiero destrozarle al pobre. Pues si te digo la verdad no tengo ni puta idea. Pero cuando vaya, ¿por qué? ¿Qué es mejor? ¿La pasta o el pad? Te lo pregunto porque yo no tengo ni fucking idea. O sea, la pasta mejor, ¿no? Vale. De hecho, cuando yo lleve el otro ordenador, o sea, cuando vaya por el ordenador nuevo, este le voy a llevar a que me le limpien por dentro, ¿eh? A este le voy a llevar a que le peguen una limpiadita por dentro, que lo dejen de categoría. Vaya, os he levantado los dos. Es lo que te digo, me dijo unas cuantas cosas el chaval que por eso me creo.
Pero yo te digo, es que me creó mucha confianza el chaval por lo que me dijo. Me empezó a decir cosas claro, que dice, yo te podría cobrar ahora lo que yo quisiera y te pongo otra gráfica, dice, pero si no la vas a sacar, que es lo que os dije, dice, si no la vas a sacar rendimiento, pues veo una bobada cobrarte por algo que no vas a utilizar. Dice... Me ha dado. Me he comido. Pero ahora. Me encanta esa puta magia. Me hizo mucha gracia el chaval porque en ese tipo de momentos es cuando ves el tío que te está intentando vender algo que no necesitas y que está para ganar pasta, o el tío que está intentando ganar un cliente para el tiempo y te intenta hacer pues algo que sí que vas a necesitar y prefiere no ganar tanta pasta en ese momento y que luego cuando tal vuelvas. Y con todo lo que me dijo el pavo consiguió que volviese, porque me dijo lo del ordenador, me dice, hombre, yo te lo descontaría y también me vendía de puta madre esas piezas para reparar o tal y cual, y dice, pero dice, yo te recomiendo que te lo quedes, dice, porque si no, dice, a lo mejor, dice, ¿quién te dice a ti? Dice que de fábrica no viene mal una pieza, te da fallo, me tienes que traer el y te quedas sin ordenador y no puedes ir a... Sí, pero que luego aparte el tío como habló conmigo de todo lo que me dijo, de unas cosas y otras, aparte de eso también ahí se notó que pues eso, que el chaval no está, o sea, el chaval no tiene una tienda como esta tan grande que van de naranja, que sí, te lo ponemos muy barato, pero luego las devoluciones mis cojones. Es más, se lo dije de la tienda esa que tú y yo sabemos sólido y me dice, ¡buah! Y se sabe, dice que son mis mayores clientes. Dice, son mis mayores clientes. Digo, ¿cómo que tus mayores clientes? Dice, sí. Dice, porque casi todo lo que hacen, dice, viene jodido. Dice, casi todo el mundo que lo compra. Dice, ahí, dice, al final, o por unas cosas o por otras, se jode. Dice, y me lo traen a mí para que lo arregle. Dice, así que dice, es como si fuesen mis mayores clientes. Exacto, esa. Y me lo dijo él, dice, yo casi todo lo que tengo aquí de reparaciones y tal, dice, viene de ahí. Y me lo dijo él, dice, él me lo dijo, dice, compra en cualquier sitio menos ahí. Dije, no, digo, no voy a comprar, digo, porque todo lo que tengo oído, digo, de gente más o menos cercana, digo, es malo. Just what I needed. Va a hacer cosas raras, niño.
Pues ya te digo, él es lo que me dijo. Ya te digo, estuve hablando largo y tendido con él. Porque me pareció muy simpático. Y luego otra cosa, el pavo como que no me metió prisa. ¿Sabes? El pavo como que no me metió prisa de... No, es que como no lo hagas ahora te va a subir de precio. Me dijo, a lo mejor hay algo que se descataloga o lo que tal. Dice, y tenemos que pasar a lo otro. Dice, y te sube un poquito más de precio. Dice, pero no tal. Dice, tú tranquilo. Dice, lo que sí que te digo, dice que por ahora no. Dice, si hubiese una oferta, dice, una oferta muy gorda, dice, sí que te diría que lo pensases en pillarlo ya. Dice, pero ahora, dice, está todo más o menos al precio que suele estar. Porque el chico me dijo, dice, porque hay más de una vez, dice, me ha venido un chaval que quería un portátil, dice que el portátil le valía 1.000 euros, dice, o 1.200 euros, dice, y a 2 meses antes le he tenido, dice, a 700 euros. Y dice, y me jode, dice, que tenga que pagar un chaval 300 euros de más, y dice, por algo, dice, que le podía pillar más barato. Claro, eso es lo que me dijo él, pero lo que decía que había veces que sí que pillaba algunas ofertas y dice, y otras dice que es que, dice, me ha sabido hasta mal, dice, de un chaval llevarse, dice, un MSI, un portátil MSI, dice, de 1.200 pavos, dice, y a las 5, dice, 5 o 6 días, dice, de llevárselo, metieron una rebaja, dice, y el portátil valía, dice, 980 euros, dice, el mismo. Claro, lo que me dijo el pavo, dice, claro, dice, yo en ese caso, dice, no se lo puedo cambiar, dice, no le puedo rebajar el precio al chaval, dice, aunque fuese un chaval de confianza, dice, porque el que pierde dinero soy yo, dice, pero me jode mucho, dice, por eso. Y claro, no sé, me resultó, me dio mucha confianza el chico. Y luego que su tienda, son casi todas reseñas buenas, vamos. Todas las reseñas son de esto de 4 y 5. ¡Megazord! Joshua. Hostia, sí que es grande, ¿eh? ¡Ay! ¡No tiene manos! Ahora sí.
So could I! Que te robé los poderes, que tengo los tuyos, gilipollas. Megalito. Alrededor y cuadrado. Let's give this a try. Not bad. Me dio. Me ha aplacado. ¿Qué puta idea tienes de placar? Pues sí, el tío es duro, tiene vida como para una boda, el cabrón. Me ha enganchado. Me ha enganchado bien enganchado. Retrasado, retrasado. No me lo digas, ahora te comes cristales de esos y te conviertes en mierda de esa... Quironte o como cojones se llamen. Y Elvis abandona el edificio. ¿Qué coño?
Tengo que reconocer que la zona esta es un poco raruna, pero mola. Además el cambio de música te lo iba a decir, digo, el cambio de música es Devil May Cry total. No estoy entrando ni para quién va. Ahora sí, es que al principio ni me había empanado. Mierda. Durísimo el pavo, ¿eh? Mierda, no me acordaba cómo se hacía.
banda sonora está guapísima, ¿eh? O el de Rammstein. Porque no tienen otra cosa. Porque no pueden echarle la culpa a otra cosa. Porque ahora mismo ya no tienen. Porque ahora mismo no tienen los Vengadores para echarle la culpa a los Vengadores. No me lo esperaba eso. Se han emperrado con que la culpa de las bajas ventas y de todo es culpa de este Final Fantasy. Y es lo que dices tú, es culpa de que lo has puesto para que solo se venda en un sistema como exclusividad temporal y luego pero a mí que pongas como excusa que este juego y luego me saltes la boba de no, es que Final Fantasy 7 Remake vendió mucho, hombre, porque no le queda otros cojones de vender. Vende por nostalgia, no porque sea bueno. Ya, es que es lo que me pasa a mí. Lo que me pasa a mí, que desde el 10 es el primer Final Fantasy que me atrapa de verdad. O sea, que me gusta ver. Y me gusta, o sea, que da gusto verle gráficamente y tal. Que tiene una historia buena y que es divertido de jugar. Ah, vale, pero que tengo un punto de mira.
Le voy a dar entre los ojos con la chorra. Y a tomar por culo. Una de las mejores cosas que tiene el juego ¡mierda! La he hecho antes. Y fuera coñas es la música, ¿eh? La música es la polla. Ya vale, ahí que la había activado. Lo que no tengo ni puta idea es dónde coño estamos cayendo. Hemos entrado en un agujero de gusano o algo.
¡Guantardo! Ahora soy super Ifrit. No te digo. Soy Ifrit Martillo. Además el torta una lagrimita, ¿eh? En principio sí. En principio. Vete tú a saber. Hombre, un bicho de ese tamaño, cuando pega la hostia contra el suelo, es muy posible que la hayas mangado picuda, ¿eh? Tía, que tengo un cuchillo de fuego. También te digo, si el combate de Ifrit hubiese sido, o sea, el combate de Titán hubiese sido de otra manera, también habría sido mejor, o sea, porque el final este, cayendo y tal, me ha sobrado más de la mitad. Un rato, haberle, en vez de haberle hecho con la vida entera, haberle hecho con la mitad, con, yo que sé, con una cuarta parte de la vida. Le has reventado ya 3 veces. Y luego aparte que estás cayendo como por un abismo. O sea, no puedes estar cayendo por un abismo 15 minutos. Is that you, Ultima? What do you want? Your soul is tainted with worthless human will, yet your thirst for power remains undiminished. With every sip you take, you grow in strength, and soon you shall achieve perfection. I don't know what you're talking about. You will accept us, Mythos. It is inevitable. You were created for this purpose, and you shall serve it. Never! Fight it, Clive! Don't let him in! Consciousness. We see now. Human will is so insubstantial it cannot exist in isolation. You mitigate its weakness by interweaving it with your consciousness. We believed we had merely to purge you of your will to claim our vessel. It appears
is we first have to sever every thread of the consciousness that supports it. No matter. The time to build a new world is not yet upon us. We will contemplate. Thank you, Joshua. One can no more command the power of ether by drowning in its flood than one can constrain the tides by standing in the sea. Uy, este habla de mares. Esto no será Leviatán. I had thought Hugo wiser than this, but it seems his head was full of rocks after all. Titan was strong. Your Majesty. But Mythos is stronger. For 5 years, that man lived only for revenge. Clinging fast to a fiction, even as it swept him into the abyss. De dos que tenías, ya te queda solo uno. You cannot change one's nature through force of will alone. Only the Almighty can do that. El Barnabás me parece que es Odín. Hugo Kupka, the man who gave his life for a woman's head. A fool like all the rest. That the death of a mother crystal should be so beautiful. ¿Te imaginas que empieza a gritar el Clive ahí? ¡Ay, Sentaicho! Some medicine, my lord? A la chica esta la hemos visto antes, a la chica de las medicinas. Stop bothering me, urchin, or you'll feel the back of my hand. Y dice este bobo. You must consider your health, my prince. If a show of force is needed to keep the Dalmex at bay, you may trust in your dragoons. I beg you to call on Bahamut only as a last resort. His strength comes at too great a cost. The Empire agreed to an armistice with the Republic, and yet the Emperor still plots its ruin. For now, the Dalmex suspect nothing, and as long as I can hold their gaze, war need not be inevitable. But more than that, Bahamut is the champion of the Empire. When our people look to the heavens, the sight of him gives them hope. ¡Ay, Dios! Forgive me, Terence. Would that you were my master. But alas. I will always be your loyal servant. ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¿Qué pensará la gente? Ya era hora, macho. Ya era hora que en un juego japonés tratasen la homosexualidad con normalidad. Ya era bastante... Ya era ahorita.
Esto con Vox no pasaba. Should the council's brazen Está muy bien hecho porque lo llevan en secreto, porque esto como todo medieval y claro, un hombre con un hombre, aunque luego había orgías y les daba igual pelo que pluma, pero no podía, bueno, y si es de una casa real menos, podía enamorarse de un hombre, no vaya a ser que, yo qué sé, pasase cualquier cosa. Y eso está muy bien tratado. Pero es cierto que a los juegos japoneses les cuesta meter una relación homosexual, aunque vaya bien para el argumento o lo que sea, les cuesta muchísimo. No da igual. Tú no sabes que el dicho ese de que los griegos inventaron las orgías y los romanos metieron a las mujeres en las orgías. Ah, vale, entonces sí. Vale, sí. Sí, vale, te había entendido mal, claro, es que yo me acuerdo de que había un dicho que es que los griegos inventaron las orgías y los romanos introdujeron a las mujeres en las orgías. Bueno, de hecho, los griegos veían hasta bien tener sexo con menores. Yes, Your Highness. His Radiance requests that Your Highness maintain position here and... Hay escritos y tal y cual en el que un griego, por ejemplo, yo que sé, un profesor de alfarería o lo que fuese, tiene un aprendiz y ese aprendiz, los padres y todo, están enterados de que muy posiblemente ¿cómo se llama? Joder, el maestro tenga relaciones sexuales con el menor, o sea, y no lo veían mal. At ease. We stand in the presence of the Phoenix. You wouldn't want to get your fingers burned. I hope I'm not interrupting. Not at all. Though I admit, I did not expect such a distinguished guest. How many years has it been since the remembrance ceremony? 20? I thought you long dead. Do I address a ghost? Many have told me that I look like one. But no. Que también hay que entender que en esas épocas las cositas son diferentes. Prince Dion of the House Lesage, I have a tale to tell you. También os digo, ¿qué es peor? ¿Qué pensáis que es peor? En la Edad Media, ¿qué pensáis que es peor? Y su puta madre también. En la Edad Media, ¿qué pensáis que es peor? ¿Una relación homosexual o que tengas hijos con gente de tu familia? Efectivamente, una relación homosexual. ¿Por qué? Porque tener relaciones con gente de tu familia en la Edad Media era normal. De hecho, ahí tenéis a las grandes casas, a las grandes casas reales europeas, que siempre hay alguno de la familia que está un poco neque. Hay alguno que tú le ves y dices tú, por lo que sea, no ha terminado la cocción. Por eso te digo que solo tienes que... Tú miras y dices tú... Es que tú ya algunos les ves y dices... No he terminado de cocer ¿eh? Este no terminó... No he terminado de cocer este. Carlos
Carlos II, ¿quién era? El iluminado este. ¿Cómo le llamaban a Carlos II? Come again. I may have more for ya. Mirad ya lo que nos hemos hecho. Este no lo hemos hecho de gratis. Ah, estas son clase C. Este es clase C. El 9 de espadas, clase A. Y este es clase S, el destructor de mundos. Sí, pero es que, sabéis que los reyes tenían seudónimos. El hermoso, el no sé qué tal. Y hay algunos que luego lo piensas y dices tú. Es que es normal que tengan sexo entre familias, ¿sabes? What do you want? Hay veces que lo piensas y dices, si lo raro es que no haya pasado antes esto. El hechizado. Vale, sí, Carlos II el hechizado. Sí, sí, vale. Ya, ahora ya sé quién es. Vaya joyitas hemos tenido en la realeza española. Bueno, en la realeza de todo el mundo, la verdad, no vamos a engañar. Arroyos de ambrosía, manzanas de martel, juramento. Hay que seguir haciendo misiones y polladas, ¿eh? Claro que sí, majete. En el fondo no me has caído mal. Te habría metido así un puñetazo en toda la garganta, pero... Pero bueno, también te digo, se le habría metido a casi todo el mundo el puñetazo en la garganta. Vale, bueno, las 2000 lo hacemos. Vamos a hablar. Porque vamos a cortar rápido ya. Clive, you're back. I am. And with glad tidings for once. Hugo Kupka is no more. Well, I'll be. All of our comrades who lost their lives back at Sid's place be smiling down at you right now. We had a stolus from Lubor saying Drake's fang had fallen. I expect that was your doing as well, was it? It's a long story. One for the history books, I'll bet. Welcome home, Clive. It's good to be back. You look better. I feel it. Which means I'm coming on your next little adventure. You're not leaving me behind again. Wouldn't dream of it. Otto, any word on the Royalist movements since I've been away? Shouldn't you be putting your feet up? If you really want to know, go and have a word with Vivian. Thank you. I will. Ah, the conquering hero returns. And with hardly a scratch on him. I may have picked up one or two.
Well, the fact that you came straight to me instead of visiting our resident physiker suggests that you picked up something more important. A scent. The scent of Que Wuludas. menudas familias reales hemos tenido. But whatever plans Kupka was hatching with the Es que royalists, lo que os digo que me hacía gracia. O sea, estaba mal vista la homosexualidad en la Edad Media, pero casarte con tu hermana estaba bien. I've never seen such creatures in storm before. Que luego tu hijo salía un poco así de aquella manera. Why work to rescue Kupka, No pasa only nada. to invade his home, the mother crystal of an allied nation, and let both fall? It makes no sense. Do you know the tale of the blind men and the adamantus? One can often be led astray by focusing too closely on individual details. One must instead see the bigger picture. And what bigger picture is there than my map? ¿Me la vas a dar otra vez con los mapas? The kingdom of Wulud claims dominion over all of Ash. It is a nation forged by the bloody conquest of Barnabas Tharm, the dominant of Odin. Barnabas es el dominante de Odín. War of Independence in 849. The Battle of the Twin Realms in 865. The Battle of Belinus Tor in 873. Wheresoever his armies fought, Odin was found where the fighting was fiercest. But of late, the warrior king appears to have laid his sword to rest. Battle rages for control of the crystalline dominion. Yet Tharm sends not a single ship in support of his Dhalmekian allies. Meanwhile, the Blight ravages great swathes of Solo tenéis que ver una cosa. Aquí en España tenemos una infanta que tiene un poco So why go to the trouble of sending an de decir algo ha pasado ahí. Only to make no attempt to claim the mother crystal for Wulud. It can hardly be for lack of men. Tharm's armies rival any in the twins. No. We have ¿Te not seen the imaginas? last of the Que ese es el final del juego, que vuelvo a matar a mi hermano. Odin will ride again. It is but a question of when. And on that day, who will be trampled underfoot? In summary, I know not to what end the royalists betrayed Kupka. I know only that it is part of some broader scheme. A scheme tied to the ambitions of one man. King Barnabas. But there is no need to wallow in confusion. If one is to cure a sickness, one must first identify the symptoms. Espero que And your Lord Uncle has volunteered to do just that by keeping an eye el on siguiente the Final royalists' Fantasy, movements. cuando salga, dentro de los años que salga, el siguiente Final Fantasy numerado, el 17, Which means all that remains for cojan us to las do cosas is buenas que await han its cogido de este, fate. como la historia, una historia adulta, y en la all que no se cortan con nada, The people of the hideaway must hear the y news. interesante, pero también quiten las cosas que aquí no funcionan, como Hugo Kupka las misiones de mierda de... The wounds he left that night are still raw. Misiones principales de mierda de consígueme 4 de madera para poder abrir aquí una tienda. Vete a tomar por el culo. Consíguelas tú, gilipollas. Consider it the price of today's instruction. Y que si lo quieren hacer de acción, lo único que tienen que hacer es este sistema de combate mejorarlo, porque este sistema de combate está bien. And we are, all of us, sentimental animals at heart. I suppose we Es are. sencillo, cumple. Very well. I'll go and spread the word. No. Voy a mirar esto. A ver. Exacto. Que al menos vayan aprendiendo un enjambre Dhalmekia. Me los voy a dejar apuntados. Soza.
Este también. La felinería. La mandíbula. Y este ni puta idea. Tengo un gigante empirio en las ruinas de Rosaria. Vale. Pues ya lo tenemos aquí apuntados, así. El próximo día no tenemos que venir aquí a hacer nada, sino directamente ir a hablar con esta gente y antes de ir a hacer la siguiente principal, hacer las secundarias. Así que lo he dicho, mañana nos toca Dave the Diver. Mañana haremos Dave the Diver a partir de las 5:30 o por ahí, 5:30. Y el jueves, pues según si hace muchísimo calor, volveremos a hacer Dave the Diver. Sí, ese huele a que nos va a costar. Y el jueves, si vuelve a hacer como hoy, que hoy no ha hecho tanto calor y se puede estar aquí más o menos bien con un ventilador y tal, volveremos con Final Fantasy, si no Dave the Diver, y el día que haga menos tal, pues volveremos con tal. Es que tener todo aquí enchufado y con el calor que hace fuera, como haga como estaba haciendo, 39 grados y pico, pues te mueres. Lo dicho, chicos, mañana, antes de que chape, sí, dime. Sí. Sí, a ver, sé que ahora con el aire caliente que hay, se calienta todo mucho más, incluso la Play se calienta más. La Play que no se suele calentar una mierda, jugando se calienta, pues porque eso, porque pilla aire caliente y no refrigera tanto como antes. Ya, sí, eso sí, lo sé. Ya, vale, no, pues sí, eso me lo imaginaba y claro, pues lo que decimos, que si hay aire caliente, pues normal que sea todo una puta mierda. Pero bueno, lo dicho, chavales, muchas gracias por todos los consejos sólidos, eres un grande. Y lo dicho, chavales, mañana nos vemos a las 5:30 con el buceador, que nos tenemos que hacer el acto 3, que ya empezamos a hacer trabajos para el pueblo del mar. Así que mañana nos vemos con el buceador de moda, que además ya arreglé lo de la cámara, ya la puse bien. Así que sin más, chicos, hasta mañanita.